Un día más, un día más, un día de gracia para mí. Hoy es un día de gracia. Un día nuevo. Con el presbítero Rubén Francisco Beliante. Sin guardar nada para sí. Quiero creer que puede haber. Hola, ¿qué tal? Paz y bien. Comparto con ustedes otro día de gracia. Uno de los grandiosos descubrimientos en la vivencia de la fe es la gran novedad de que Dios está con nosotros. Dios es el gran Emmanuel, el Dios con nosotros. Nosotros, que somos poca cosa, criaturas tan humildes y aún tan pecadoras, a pesar de todo y con todo podemos ser y somos en realidad verdaderos hijos de Dios. Pese a nuestras humanas limitaciones, poseemos una potencialidad tan grande que somos capaces de elevarnos, no ya sobre las nubes o pasar los espacios etéreos, sino que somos capaces de trascender las barreras humanas y llegar hasta la profundidad de la presencia de Dios comunicado a nosotros. Nadie soñó con esto en las religiones y ritos paganos. Todas ellas tienen como un esbozo de dioses semejantes a los seres humanos y por eso depositan en ellos todas las miserias, rencores, envidias y celos de los seres humanos. Hicieron unos dioses humanizados. En cambio, el Evangelio procede de modo inverso. Se esfuerza por hacer comprender al cristiano que ha sido hecho semejante a Dios y que por lo mismo se haya enriquecido con la misma grandeza de Dios, que ha sido elevado sobre su propia naturaleza, adquiriendo por el bautismo la nueva dimensión de la gracia divina. Por esta participación divina que se le comunica al ser humano, sigue siendo hombre, pero hecho ya hijo de Dios. Su humanidad se hace portadora de la acción salvadora de Dios. No ha sido destruida y por eso sigue siendo hombre, pero ha adquirido una cualidad que ni siquiera en sueños hubiera podido desear. Tuvo que venir el mismo Hijo de Dios, Jesucristo, para que nos descubriera que era no solo posible, sino real. Esa es la forma en la que el ser humano puede nacer de nuevo, no volviendo al seno de su madre, sino siendo engendrado por el Espíritu de Dios. Y cuando engendra el Espíritu, infunde en el corazón creyente un dinamismo que orienta toda nuestra vida hacia Dios y su proyecto del reino. Y la gracia de Dios no es ninguna idea, ninguna noción, sino que es una vida, una verdadera vida, la vida de Dios en nosotros, Dios viviendo en nosotros, nosotros viviendo en Dios. Y como vivir es actuar, cuando decimos que la gracia no es sino Dios viviendo en nosotros y nosotros viviendo en Dios, estamos afirmando que la gracia es Dios actuando en nosotros y nosotros actuando en Dios. No estará mal, por lo tanto, que nos examinemos con alguna frecuencia sobre nuestro actuar en gracia, ya que todos somos bautizados, ¿no? Y sobre el modo como la gracia, la vida de Dios, actúa en nosotros. Si en nosotros hay mucho de lo humano, con sus límites, y poco de Dios, si descubrimos en nosotros mucho yo y poco Él, si son nuestros pensamientos y nuestras conveniencias y nuestras utilidades y nuestra comodidad y pereza y nuestro gusto los que rigen las actividades a las que nos entregamos y no son en cambio los pensamientos de Dios, los gustos de Dios, la voluntad de Dios, etc., estemos seguros de que nuestra vida de gracia es pobre, muy pobre. Estamos viviendo con el centro en nosotros mismos y no en Dios. Y si vive nuestro yo en nosotros y no Dios, nuestra vida no es una vida divina, sino una vida meramente humana. Es una vida de nuestra naturaleza y no una vida de la gracia. Estamos viviendo en nosotros mismos y no en Dios. Y eso sería realmente una verdadera pena, haber descubierto la maravilla de la vida, de la gracia, y no vivirla. Sería una pena y una enorme pérdida, ya que nos veríamos privados de todo lo que la vida de Dios lleva consigo y de lo que nosotros podríamos tan fácilmente gozar. ¿Comprendemos ahora cómo los santos, los que viven la vida de la gracia, sienten la alegría de vivir en Dios? Dios en nosotros, nosotros en Dios. Podemos aspirar a mayor felicidad. Pénsalo, para que hoy realmente sea
un día de gracia, paz y bien. Un día más, un día más, un día de gracia para mí, sin guardar nada para sí. Quiero creer que